Para hablar de este tema nos acompaña Pablo Aledo, él es director de la Fundación Altius, que ayuda con estos mercados semanalmente a aproximadamente 5.000 personas, 1.800 familias en España. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Pablo, la diferencia en estos meses después de la llegada ingrata del COVID-19, ustedes han visto un incremento en las familias que se acercan a recibir la ayuda, el beneficio que ustedes brindan. ¿Cómo ha sido? Así es. Desde el 14 de marzo, que comenzó el confinamiento, hemos pasado de atender unas 500 personas con alimentos a las más de 5.000 que usted comentaba. Y es un número que cada día, lastimosamente, aumenta. Cada día nos llegan nuevas personas pidiendo ayuda y muchas de ellas en una situación dramática que no conocíamos anteriormente. Es una situación dramática y sin duda sucede alrededor del mundo. Sorprende, sí, que en Madrid haya familias que nunca antes estuvieron en esta situación. Ustedes tienen contacto con estas personas, además de su necesidad, conocen su historia, saben cuál es su perfil y el por qué de un momento a otro pasaron de una estabilidad tanto en lo laboral como en lo social, a prácticamente depender de esta caridad para poder comer. Efectivamente. Nosotros desde Fundación Altius damos un acompañamiento integral, no solamente a alimentos, sino que también ayudamos a buscar trabajo, ayudamos con otras necesidades y conocemos sus historias. Son lo que llamamos los nuevos rostros de la pobreza. Son personas que vivían en una situación bastante frágil, pero que se iban apañando día a día, y con esta situación en la que llevan sin poder trabajar pues más de 2 meses, en la que ni siquiera pueden salir a la calle a buscar trabajo, la situación se ha agudizado muchísimo. Venimos de empleos muchas veces precarios, empleos vinculados al sector servicios, a la limpieza, sectores de poca cualificación. También vemos pues, el rostro femenino de la pobreza, también vemos que afecta especialmente a mamás, que además ahora tienen que estar cuidando a sus hijos. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener una oferta de empleo como peluquera en una residencia de personas mayores. Hemos llamado a la primera beneficiaria que teníamos en la lista y nos ha dicho que tenía que estar cuidando a sus hijas. Es imposible para muchas de ellas atender a sus niños y poder buscar trabajo, con lo cual no les queda otra que recurrir a la ayuda. Pablo, usted ha dicho pues el rostro de la noticia que ahora se genera en España, situación de personas, de familias vulnerables, de madres solteras que, como usted dice, tienen que salir a buscar el sustento diario, pero otro drama se presenta en el hogar cuando no tienen con quién dejar a sus niños. Parecía que esa situación era muy conocida en países de América del Sur, de América, de Centroamérica. Difícil, uno se lo imaginaba quizás, como ahora están saliendo tantos casos en España, un país europeo. ¿Cuál es la historia detrás de estos rostros? Usted me hablaba de una madre que de pronto no tiene con quién dejar a sus hijos. ¿Qué más se conoce de estas personas que van y que reciben ahora estos alimentos? Sí. Estamos viendo situaciones que para nosotros eran totalmente desconocidas. El otro día, por ejemplo, una mamá nos dijo que estaba añadiendo agua a la leche para que sus hijos les cundiera más el desayuno y pudieran tener para más días leche, ¿no? Entonces, es una situación que no hemos vivido en España, ¿no? Ojalá que el sistema de protección social se active pronto, porque de momento está siendo incapaz de absorber la cantidad de personas que se han quedado sin empleo. Para que se hagan una idea, en estos 2 meses de confinamiento, más de 1 millón de personas se han quedado sin empleo, lo cual es una cantidad enorme, y muchas de ellas vivían al día. No tenían, como decían antes, no tenían ahorros, no tenían ningún colchoncito, sino que vivían en situaciones de lo justo para pasar el día, el mes. También a esto se suma situaciones de la vivienda, que el acceso a la vivienda es muy complicado. En ciudades como Madrid el precio de los alquileres es muy grande, la propiedad ni hablamos, y al final todo esto, la falta de empleo con situaciones de vivir al día, más situaciones de dificultad en la vivienda, está haciendo que efectivamente tengamos situaciones que no conocíamos antes.
Pablo, ¿de dónde se nutre, de dónde se surte la Fundación para no parar en esta ayuda que, lo has dicho, ha crecido de una manera muy rápida, muy acelerada a propósito de la pandemia y que ha llegado hasta las 5.000 personas, las 1.800 familias que debe atender, de pasar de una cantidad de insumos a estas que necesitan para seguir ayudando, entonces a ustedes quien los ayuda? Esta es la otra parte de esta pandemia. Junto con el drama de estas personas que vemos día a día, también estamos viendo una generosidad como antes tampoco conocíamos. Las empresas se están poniendo de una forma muy generosa a repartir alimentos, productos, lo que tienen, ¿no? Nosotros lo estamos viendo con empresas que nos dan carne, que nos dan fruta, que nos dan pescado, que nos dan... También, en el caso de Madrid, el Banco de Alimentos, la Federación de Bancos de Alimentos, que hace acopio de manera centralizada de muchas donaciones y luego lo reparte entre esas más de 400 entidades que decían al principio, que nos encargamos de hacerla llegar a las personas concretas que lo necesitan, ¿no? Entonces, al final también está habiendo no solamente empresas y no solamente Banco de Alimentos, también muchas personas particulares, personas que nos han llamado para decirnos de qué manera puedo ayudar, pues gente que está ofreciendo donativos con los que estamos comprando comida, donativos con los que estamos pudiendo hacer frente a esta emergencia. El gran peligro es que dentro de un tiempo nos olvidemos de esta situación y la gente siga teniendo esta necesidad, pero ahora mismo, gracias a Dios, se está pudiendo salir al paso gracias a la generosidad de personas, empresas y de instituciones. Claro, que eso se mantenga, eso es muy importante. Pablo Aledo, gracias por estar con nosotros aquí en estos minutos en el canal de las Américas NTN 24. Él es director de la Fundación Altius, esta fundación que da ayuda a aproximadamente 5.000 personas, más de 1.800 familias en España, les proporcionan alimentos. Gracias, un buen día para usted. Buen día, con mucho gusto.